Saludos a todos y bienvenidos al estudio del capítulo 8 del curso de Griego Online. En esta ocasión estudiaremos el verbo eimi y pronombres personales. Lo desarrollado en esta presentación viene del libro Introducción al Griego Bíblico. En cuanto al vocabulario, en este capítulo se incluye verbos ser, estar, como en el caso de ginomai, huparjo, cada uno tiene que ver con ser o existir. El verbo eimi, que es ser, estar, y cuya terminación termina en mi. Con relación al presente indicativo eimi, en cuanto a la conjugación del verbo eimi, presente indicativo, en este caso observemos las personas del singular. La primera persona es eimi, se traduce soy o estoy. Ei, eres o estás. Estin, es o está. Esmen, de la primera persona plural, somos o estamos. Este, segunda plural, soy, estáis. Y eisin, son, están, de la tercera persona plural. En cuanto al imperfecto indicativo eimi, la conjugación del imperfecto indicativo en el singular y en el plural consiste en observar lo que encontramos en la primera persona singular. Emen se traduce era o estaba. Ens, eras o estabas, segunda persona singular. La tercera persona singular, em, era o estaba. En el plural, emen, éramos o estábamos, y hay una variante que ocurre 4 veces, que es emeta. De la segunda persona plural es ete, erais o estáis. Y la tercera persona plural, esan, eran o estaban. Con relación a los pronombres personales, son palabras que pueden sustituir a un sustantivo, lo representan y sirven para evitar su repetición. Veamos este ejemplo. He hablado con Marcos, que en este caso es el sustantivo, un nombre propio. Y observemos el pronombre personal, que lo va a sustituir para evitar su repetición. En cuanto a antecedentes de pronombres, el sustantivo a que se refiere un pronombre se llama el antecedente. Observemos estos ejemplos. Conocemos al maestro y hablamos a él. Y aquí podemos observar claramente que el pronombre se refiere a su antecedente, al maestro. Un pronombre concuerda con su antecedente en género y en número, y no necesariamente en caso, porque en algunas ocasiones tiene que ver con su función dentro de la oración o cláusula que pertenece. Aquí podemos observar compare didaskalon y autoi. El primero es un objeto directo, el segundo objeto indirecto. Esto tiene que ver con el ejemplo anterior. No olvidemos tomar en cuenta el vocabulario.
Aquí observamos los pronombres personales que hay que memorizar. Y aquí podemos observar una tabla que tiene que ver con la primera y segunda persona. Y debemos tomar en cuenta cuáles son sus distintas formas. Por ejemplo, ego, cuando es genitivo es emo, emoy y m, pero también puede tener estas formas como observamos mo, moy y me de acuerdo al caso. Estas son las traducciones de acuerdo a esta columna. Y aquí en cuanto a la segunda persona, su, observemos que es un patrón similar al anterior. So, soy, sé. Y la diferencia con la segunda opción es que no va con ningún acento. Y en la columna final podemos observar la traducción. En cuanto a la primera persona plural, observemos de acuerdo a los casos, emeis, gemón, gemín, gemás. La segunda persona del plural, jumeis, jumón, jumín, jumás. Y en cada columna paralela está el significado o traducción. En cuanto a la tercera persona, observemos que está tanto en singular y plural, y el género masculino, femenino y neutro en cada bloque y sus casos. Debemos aprenderlos y saber que hay ciertas similitudes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en el genitivo masculino es similar al neutro, el dativo masculino al neutro son exactamente iguales. El neutro nominativo en singular es similar al acusativo, por ver varios ejemplos. Lo mismo sucede en el genitivo plural, masculino, femenino y neutro. Vemos las mismas similitudes en el dativo plural y de igual manera en el neutro. Lo mismo va a suceder con el neutro plural, y el acusativo neutro plural. En todo caso, estos detalles hay que aprenderlos, tomar en cuenta sus diferencias y memorizarlos. Hay que tomar los tres usos del pronombre autos. Y hay tres. En este caso, el primer uso es el pronombre personal. No es intensivo. Más bien se traduce como el pronombre de acuerdo a la tercera persona. En segundo lugar está el adjetivo intensivo o enfático. En este resumen podemos observar que después del sustantivo y sin artículo, imposición predicado, puede traducir por sí mismo. Y aquí vemos un ejemplo. El hombre mismo, como un ejemplo de lo señalado. El tercer uso es el adjetivo idéntico o de identidad. Y este va a ser como un adjetivo en posición atributiva. Se traduce como el mismo. Y aquí lo podemos observar.
Aquí está como que si fuese un adjetivo, el mismo hombre, en esta frase. Aquí vemos un ejemplo de una oración. Los judíos le dicen: no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y tienes un demonio. Observemos el uso del pronombre, en este caso en particular. Y vemos el otro pronombre tú, sí, para dar énfasis. Veamos otro, el primero: vosotros sois los hijos de Dios. Y el segundo: nosotros conocíamos al Señor. En este caso son enfáticos. Aquí vemos dos ejemplos. Mi palabra es su palabra. Hay dos, en este caso, los pronombres, y la de abajo: vosotros sois la luz de nuestro mundo. Vemos otro caso en particular. También debe enfatizarse emón. Tomemos en cuenta el vocabulario. Hay que memorizar estos listados y considerar su uso. Muchísimas gracias por prestar atención al estudio de este capítulo. Sigamos adelante en la memorización de los paradigmas incluidos en el aula virtual. Hasta pronto.